allí donde estás, junto a tu familia, en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada les faltará a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor al Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, su lengua, y que comience a profetizar y hablar la paz de Dios. ¿Qué te parece si ministramos al Señor? Mejor dicho, oímos y escuchamos lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Bueno, ya te dejo solo. Bien, gracias. Muy bien. Hoy apareció, el otro día estaba acá muy solo, me casi, ¿cómo es? Compartiendo la reunión y estableciendo la palabra. Quiero que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Es una historia muy apasionante. Segunda de Reyes, capítulo 6 y el capítulo 7. Esto es para que, yo te digo estos dos capítulos, para que vos puedas leerlo, puedas analizarlo, ¿sí? Y puedas de alguna manera empezar a... Esto es un mensaje que dura unos pocos minutos, pero la clave es que vos puedas seguir investigando en la palabra del Señor. Escuchen esto, lo que dice las Escrituras. El capítulo 6 habla de un sitio. ¿Qué era un sitio? Era cuando un ejército, una nación, rodeaba a otra ciudad, o otra, digamos en este caso una ciudad, y la sitiaba. ¿Para qué? Para que no entrara ni saliera absolutamente nadie de ese lugar. Uno de los trabajos que se hacían era cortar todo tipo de suministro. O sea, que la gente no pudiera recibir la comida, no pudiera recibir, ¿cómo se llama?, el agua. Por eso las ciudades que más prevalecían en esta batalla eran las que de alguna manera podían tener acceso al agua. Algunos imperios, algunas naciones lo que hicieron es llevar un conducto de agua a ese lugar, cavaban cisternas para poder tener. Cuando estuvimos en Israel, estuvimos en Masada. Masada fue una fortaleza que hizo, ¿sí?, Herodes, y ahí en ese lugar, ahí le había cavado distintos pozos, donde no solamente se guardaba, ¿sí?, comida, ¿sí?, sino que también lo que se guardaba eran miles y miles de litros de agua, porque si eran tomados o tenían que huir, en ese lugar podían refugiarse y estar por muchos años. De hecho, ahí Israel, parte del pueblo de Dios huyó, se metieron en ese lugar y resistieron el asedio del ejército romano por mucho tiempo, al punto que nunca lo pudieron tomar, porque Masada era como un puño, una elevación donde no era muy fácil subir, porque había un solo camino y era una fortaleza, ¿saben? En el capítulo 7, y esto es lo central de que queremos hablar, versículo 1, dice: dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Eliseo fue un profeta de Dios, fue un discípulo específicamente de Elías. Eliseo tenía una demanda hacia Dios. Eliseo quería una doble porción del espíritu que había reposado o del carácter que tenía Elías. Ese fue el pedido que Eliseo le hizo. Eliseo fue alguien que la unción de Dios cayó y vino sobre él de una manera muy fuerte, muy poderosa. Hubo muchos milagros, hasta aún después de muerto, un año después, un muerto fue arrojado donde estaban los huesos de Eliseo, y cuando tocó los huesos, Eliseo resucitó. Lo que nos muestra toda esta escritura era el sitio de Samaria. En el capítulo 6 habla acerca de eso.
Fue tan brutal el sitio que Samaria, cuando sitiaron a Samaria, fue tan brutal que hubo hasta canibalismo en ese lugar. O sea, hay una historia donde una mujer le pide al rey que intercediera y el rey le dice, pero ¿acaso que yo tengo, no sé, cosas guardadas? Yo estoy en la misma condición que estamos. El coronavirus ha hecho exactamente eso. Hay gente que es extremadamente poderosa. O sea, hoy puede estar comiendo aquí, mañana puede estar comiendo en otro continente, tienen sus propios vehículos, sus yates, tienen sus flotas de aviones personales, ¿sí? Pueden ir a cualquier restaurante, al más caro, pueden hacer lo que quieran. Y hoy estamos todos igualados por causa de esta pandemia. Esto es lo que muestra las escrituras, que cuando la crisis, el problema viene, alcanza a todos por igual. Vos podés ser un médico y hoy, o puede ser alguien que ha estudiado y puede ser una persona eminente, ¿sí? en lo que seas, en lo que hayas estudiado, y la realidad es que hoy no te alcanza la filosofía, no te alcanza los argumentos. Estaba hablando con un amigo que me contó hoy una experiencia que tuvo por un trabajo que tenía que ir a hacer al hospital, y una de las cosas que le sucedió, dice, me vistieron como si fuera a la NASA, literalmente, me dice. Me pusieron de todo. Entrar al hospital, pude ver que en el hospital había cosas que habían cambiado, ¿sí? Y una de las cosas que me dijo fue, cuando vos entras a ese lugar te da una sensación media rara. ¿Saben por qué? Porque la realidad es de lo que suele suceder. Cuando al ser humano le hablan acerca de la muerte y de que te podés morir con el caso de esta enfermedad sin que nadie te pueda visitar, nadie puede irte a llorar a la sala velatoria, nadie te pueda acompañar. Es más, es muy probable que en algunos casos te cremen o te pongan en una fosa común y nunca puedan reclamar, ¿sí? O puedan tener una sepultura. Y una de las cosas que produce terror es saber que uno se muere en la soledad. Bueno, eso pasa para las personas que están sin Dios, los que estamos en Cristo. La Biblia nos dice que nosotros no morimos, sino que dormimos. Y en un abrir y cerrar de ojos somos transformados. En la resurrección de Cristo se abrió esta oportunidad para que el ser humano que cree en Dios se pueda volver a Dios de todo corazón. Entonces esta mujer le plantean al rey diciendo, y el rey le dice, pero yo estoy igual que vos, no puedo hacer otra cosa, estoy en la misma situación. Y la mujer dice, yo no te quiero pedir nada, lo único que te quiero decir es que fulana de tal me dijo, comamos primero tu hijo, y una vez que comamos tu hijo, después comeremos el mío. Y ella escondió su hijo. Es terrible. ¿Saben? Las necesidades en una persona muestran las miserias más grandes que un ser humano puede llegar a tener por sobrevivencia. Pero una de las cosas que suele suceder es que en esos lugares también de crisis, de problema, aflora algo que vos, si estás en Cristo, tenés. La Biblia habla de una nueva naturaleza, de una naturaleza divina, de una simiente incorruptible, de un nuevo hombre, que es a imagen, y cuando está hablando de hombre, está hablando no de género humano, digamos de sexo, sino que está hablando del ser humano. Un hombre nuevo, imagen de Jesucristo, en el cual yo me puedo vestir o revestir de esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina y caminar. Pero todo comienza con una transformación. La crisis era tan grande que la cabeza de un asno se vendía por mucho, mucho dinero. Hoy escuchamos a algunos economistas que hablan acerca de Argentina y empiezan no solamente hablando de la crisis, sino que también del problema de salud, sino que comienzan a llenar de temor el corazón de la humanidad o de los seres humanos o de Argentina, hablando acerca de una hiperinflación tan grande, ¿sí? Como no hubo nunca en la historia. Hablaban acerca del salto del peso, la devaluación del peso ante el dólar. Nunca sucedió eso en un gobierno específicamente democrático acá en Argentina. El profeta dijo una palabra: mañana a esta hora todo volverá a la normalidad. Hablando acerca de que todo podía ser cambiado. Uno de los príncipes, donde el rey se apoyaba, le dice: aunque se abrieran los cielos y lloviera los recursos, esto es imposible cambiar. Ante las dificultades, como dije, hay personas que surgen,
que esa de la miseria que hay en su propio corazón. Pero a otros les surge la valentía, el denuedo, el coraje, suele salir el amor, la compasión, el hecho hasta de entregar su propia vida en favor de otras personas. En la guerra de Malvinas, y no nos tenemos que olvidar que Argentina todavía está recordando esta gesta, ¿sí? En Malvinas no se combatía por un pedazo de tierra, ni se batallaba por un pedazo de tierra, sino por el camarada que estaba a tu lado. Dabas la vida por la persona que estaba a tu lado. Esto es lo que la iglesia tiene que comprender y tiene que entender. Todos nosotros fuimos llamados a ofrecernos para Dios, para que las personas puedan recibir la bendición de Dios. Pero toda transformación comienza con una palabra, comienza con un dicho. Dijo el profeta: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Uno podría soltar y decir, bueno, vamos a comenzar a profetizar, comenzar a declarar, comenzar a establecer, a decretar, y hay mucha gente o muchas personas que tienen un problema con respecto a esto. Pero cuando hay una orden de Dios, uno tiene que hablar lo que Dios dice. Y no tiene que callarse ante ninguna situación, ni ningún cuestionamiento, ni aún ningún señalamiento. Por eso qué importantes son los testimonios de muchas personas transformadas por el amor de Dios, transformadas por encontrarse con un Cristo no religioso, no crucificado, sino con un Cristo vivo y real. Entonces el profeta declara, dice, mañana a esta hora todo volverá a la normalidad y todo lo que estaba caro va a volver a la normalidad. Yo le decía, charlando con algunos, le decía, hasta de la inflación habla la Biblia. Porque esto implica de que la cabeza de un asno valía muchas piezas de oro y de plata, y ahora el profeta decía, mañana volverá a la normalidad. Oramos por Argentina, cubrimos Argentina en tiempos angustiosos, edificamos sus plazas, el lugar de encuentro con Dios, y edificamos sus muros en oración para que todo lo que quiere venir contra Argentina, maldiciones ancestrales, sean cerradas en el nombre de Jesús. Declaramos sobre Nicaragua que el poder del Espíritu Santo viene sobre Nicaragua, que el poder de la brujería que hay en Nicaragua comienza a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que en Nicaragua se estaba practicando, lo falso, lo idólatra, ¿sí? Las portales de muerte que se abrieron sobre Nicaragua comienzan a ser cerrados ahora. Y declaramos que sobre la iglesia de Nicaragua el Espíritu Santo comienza a empoderar a Nicaragua, comienza a visitar a sus hijos del Padre, comienza a darle poder y denuedo en el nombre de Jesús, al punto que una palabra puede transformarlo todo. Eliseo dice, oíd palabra de Jehová. Vos tenés una palabra de Dios. La transformación que Dios hizo en tu vida es la palabra de Dios en tu vida. Lo que Dios hizo, aquel que salió de la depresión puede pararse ante la depresión y decirle, en el nombre de Jesús, depresión, hasta aquí llegaste, y vas a soltar esa vida y ya no la vas a atormentar. El que salió de enfermedades, de familias destruidas, de los vicios, personas que han salido literalmente de la misma muerte. Recuerdo el testimonio de una hija de la casa, donde ella cuenta que cuando llegó a Cristo se vio en un pozo muy profundo y muy oscuro, y Dios la sacó de ese lugar, y Dios transformó su vida, cambió su vida. La primera palabra que tenés es tu testimonio, es lo que Dios hizo en tu vida. No importa qué es lo que diga la gente. ¿Saben? Es muy interesante ver. Si ven a dos hombres besarse o dos mujeres besarse, todo el mundo le aplaude, todo el mundo celebra, todo el mundo se pone contento. Las marchas que se deben hacer, solamente lo único que haciendo es contaminando la tierra. Pero si alguien cuenta de dónde te sacó Dios, de a dónde fuiste rescatado, la obra que volviste al diseño original, los religiosos te atacarán, las personas te atacarán, porque este mundo, y esa es la otra palabra, oír palabra de Jehová, aborrecen a Dios, quieren las cosas de Dios. ¿Saben? Mientras adoramos, el Evangelio llegó
¿sí? Digamos como los primeros lugares, después vamos a charlar un poquito más acerca de esto, donde Pablo lleva el Evangelio. Hoy esas naciones se llenaron de idolatría, se llenaron de humanismo, se llenaron de orgullo, de vanidad, ¿sí? Fueron rapiñas ante otras naciones. Continentes enteros desvalijaron, sacaron sus riquezas para que ellos tuvieran poder y se volvieran poderosos. Pero hoy se cerraron, hace generaciones que se cerraron el Evangelio. ¿Saben? Muchas personas sin conocer a Dios clamaron a Dios en medio de su angustia. Se volvieron a Dios en medio de su angustia, en medio de su dolor. Sin saber cómo hacerlo, pero hablaron con Dios y Dios les visitó. A muchos fueron librados de la muerte. A través del coronavirus fueron afectados y Dios los libró. ¿Saben? Esto es importante entenderlo. Esta es la otra palabra, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Muchas personas han jugado al Evangelio, no entendiendo que el Evangelio es una cuestión de vida-muerte. Se define dónde se pasa la eternidad de una persona. Si una persona pasa la eternidad en Dios o una persona pasa una eternidad separada de Dios. Cuando enseñamos acerca de mis primeros pasos o a caminar en Cristo, hablamos acerca del infierno, porque las Escrituras hablan del infierno. La persona que no cree será condenada. Y yo digo este ejemplo. Llega a tu casa, prende una hornalla y pone tu dedo dentro de esa hornalla. Y soporta todo lo que puedas. ¿Cuánto puedas soportar? Ahora imagínate todo ese dolor que sentiste en un dedo, en todo tu cuerpo, por toda la eternidad. Tenemos una hermana en nuestra iglesia que ella sufrió la quemadura de muchas partes de su cuerpo. Y los médicos no le daban muchas opciones a la vida, pero como Dios tenía un plan y un propósito con ella, y no solamente con ella, sino con su casa, Dios preservó su vida. ¿Saben lo importante con respecto a esto? Es entender que es tiempo de volvernos a Dios. Que es tiempo de decir a Dios, Dios, este es mi corazón, esta es mi vida. Mira, yo hasta ahora me llevaban a la iglesia, iba a la iglesia, medio a veces renegando, a veces para conformar a mi esposa, a veces para que mi esposo no me dijera nada. Entonces yo iba a la iglesia. Eso no es Dios, eso es religión. Dios hace una experiencia con Él. Es hablar con Él, es conocer su corazón, es conocerlo a Él, saber lo que Él quiere para tu vida. Cuando la muerte golpea la puerta de una vida, de una persona, la ecuación de las cosas importantes cambia. Yo conozco gente que ha gastado fortuna solamente para cobrar la sanidad de su cuerpo por un cáncer. Y la tenían y lo podían hacer. ¿Saben? Si uno se vuelve a Dios, oíd palabra de Jehová, Santa Rosa, La Pampa, Argentina, naciones de la tierra, escuchen la voz de Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Es tiempo de oír la voz de Dios. Y uno dice, bueno, voy a oír la voz de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tengo que escucharlo? Tal vez sí. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de un niño, Dios habla a través de una experiencia, Dios puede hablarte a tu espíritu, Dios puede comunicarse con vos. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios es un Padre que desea hablar, pero Él ya te dejó instrucciones y es tiempo de volvernos a las Escrituras. Se sabe más de los actores, de las novelas, de los equipos de fútbol, que se sabe más de Dios, de lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia no hallarás la salvación. ¿Qué quiere decir? Vos vas a leer la Biblia y no serás salvo. Por más que te la estudie de punta a punta y te sepas los textos, los versículos, te sepas específicamente todo, dónde se encuentra cada versículo, lo que quiere decir el libro, la historia, si la geografía, puedas conocer absolutamente todo, eso no te salvará. Pero tengo por seguro que te darán los consejos para hallar al Salvador. Entonces es tiempo de que te vuelvas a Dios, te vuelvas hacia las Escrituras. Dios te ama. Dios no desea tu mal, ni desea que vos seas una persona que sea perjudicada. El profeta decía, oíd vos la voz de Jehová, oíd lo que dice Jehová, oíd. Hoy Dios te está hablando a través de un hombre que camina hacia la perfección.
Y te está diciendo, es tiempo que te vuelvas a Dios. No juegues. No te escondas detrás de la religión. No te escondas detrás de tus dones, de tu talento. No te escondas detrás de una, ¿cómo se llama? De una máscara. Es el tiempo de volverte a Dios. No pierdas más tiempo. Vuélvete a Él rápido. El profeta le dijo al príncipe, mañana a esta hora esto va a suceder, pero tú no lo podrás disfrutar. ¿Por qué? Porque las personas que disfrutan la bendición de Dios son las personas que le creen a Dios, no que creen en Dios. O sea, porque los demonios, dice las Escrituras, creen y tiemblan. Los demonios creen en la existencia de Dios, es más, saben que Él es real, es más, conocen la Biblia más que voy yo. De hecho, cuando Jesús sufre la tentación, lo tientan con un pasaje bíblico y le dicen, pero si acaso Dios lo mandaría, que te cuidaría y que haría que tu pie no tropiece en pie, lárgate del pináculo del templo. Pero Jesús, que conocía al Padre, que había escrito, que había revelado las Escrituras, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Vuélvete a Dios. Oye la voz de Jehová. Vuélvete a Dios. Es tiempo de volvernos a Él de todo corazón. Haz un pacto con Dios. Mira, hay personas que yo como pastor, una de las tareas de la tarea pastoral es conocer a las personas que asisten a la iglesia. Saber su nombre, o sea, conocer sus virtudes, conocerle a veces de dónde están saliendo, porque eso es lo que te hace ser una persona paciente. Hay gente que no entiende, quiere que la gente sea en un chasquido, sean transformadas, y es un proceso. Entonces, cuando pastor, vos tenés que saber de dónde salió, dónde Dios la está arrancando a esa vida, cuáles son sus traumas, sus complejos, y ser alguien que cura, que venda, y que muchas veces carga la vida de esa persona y la lleva más cerca de Dios. Lo religioso traerá señalamiento, cuestionamiento, el religioso señalará, el religioso dirá que eso no es de Dios. Y uno tiene que tener esa tarea de conocer su nombre, de la persona. Yo a veces he visto algunos cuando es una iglesia que Dios nos permitió pastorear, que va creciendo y que Dios nos permite crecer y multiplicarnos. Yo sé, por ejemplo, cuando alguno anda como bota chueca, ya le ve los gestos, ve cómo actúa, cómo camina, ya le ve cuando te saluda. Ahora va a ser un poco más difícil, pero, o sea, cómo es, y uno va conociendo a esa persona y la va de alguna manera ayudando a salir de las circunstancias. El Señor nos conoce. Hay gente que va a la iglesia solamente para ocupar un espacio físico, para calmar su conciencia, para sentirse más tranquilo. Antes era de otra religión, ahora voy a la iglesia evangélica. ¿Saben? Ni católico porque seas, ni evangélico porque seas te salvará, sino que hayas oído la voz de Dios y hayas puesto por obra lo que Dios diga. Hace unos días atrás le pregunté a alguien, cuando llegas delante del Señor, ¿qué crees que Dios te preguntará? Porque inevitablemente si pasaremos por un trono, ¿sí?, seremos evaluados. Y esa persona me dice, Dios lo conoce todo, sabe todo. Claro que Dios lo sabe todo. O sea, no te pregunta para que vos le informe. Si Él tiene, como dice, vimos en el libro de Apocalipsis, que tiene 7 ojos, quiere decir que todo lo ve, todo lo conoce. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si Él lo conoce todo, pero Él te está preguntando para ver, y me dice, no sé, ¿por qué tengo que ser salvo? Le digo, Dios te hará otra pregunta. La otra pregunta que Dios te va a hacer es, ¿cuántos discípulos hiciste para mí? Hay personas que ocuparon un lugar físico en la iglesia, nada más. Es el tiempo de que seas una persona que extienda el Evangelio y que a través del testimonio y a través de comprometerte con Dios, a través de volverte a Dios de todo corazón, a través de decirle, Señor, he oído tu voz, porque escrito está, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces oíste el mensaje, la fe se activó en tu corazón y comenzaste a seguir a Dios. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que hará? La diferencia es que vos te enseñaste a otro lo que fuiste aprendiendo de Cristo. ¿Cuántos
discípulos has hecho para mí. Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarde todas las cosas que yo he mandado. Entonces, este mandamiento es transferible. Es el tiempo de volvernos a Dios. El profeta le decía a una nación, a una ciudad en este caso, que estaba en ruina, sitiada, le dice, mañana a esta hora todo volverá a la normalidad. Todo volverá a la normalidad. Los incrédulos siempre en todo lugar hay, nunca creerán en las cosas de Dios. Preferirán creer en los ovnis, en los extraterrestres, antes de que poner su fe en el Señor. Preferirán confiar en los cuencos, preferirán confiar en la magia, antes que creer en Dios. Pero el que crea en Dios verá la gloria de Dios. Jesús lo dijo. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Es el tiempo de poner en movimiento tu fe. Mira, lo que sé es que Dios está llenando tu corazón de fe con esta palabra, porque estás oyendo la voz de Jehová que viene a través de un hombre, que te viene diciendo, Dios te ama y Dios tiene un plan con tu vida y Dios no pensó el mal. Es tiempo de que la iglesia comience a hablar y decir, la respuesta no está en la vacuna. La respuesta no está solamente en aislarse. La respuesta está en Cristo, aquel que venció la muerte. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, tengo la vida de Dios en mí. Es el tiempo de comenzar a decirle a Dios, he oído tu voz y he creído. Por cuanto creí, confié. Por cuanto confié, dependí siempre de vos, Señor. Es el tiempo de comenzar a tener esta actitud. Este profeta, la iglesia es la voz profética de Dios en la tierra. La iglesia tiene la respuesta. Vos tenés la respuesta y la respuesta se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Es el tiempo de volvernos a Él. Es el tiempo de aceptar lo que Él quiere con nosotros. Sé que hay personas que están mirando que un día creyeron y se apartaron. Haga un pacto con Dios. Señor, cuando esto termine, voy a ser el primero en volver a tu casa y seré el primero en congregarme. Hay algo que, sin darme cuenta, Dios lo puso en mi propia vida. Yo creo que todos los caminos de nuestra vida siempre fue una formación. Yo pertenecía al ejército. Y una de las cosas que el ejército me enseñó fue a obedecer. Obedecer. Tenés un problema, quieren una respuesta, no quieren que les lleves un problema. Y cuando yo llegué a Cristo, eso estaba puesto en mi propia vida. Y entonces yo leía algo en las Escrituras y a mí me daba decía, si a mí la Biblia me decía que los chanchos vuelan, tenga por seguro que yo andaría mirando para arriba para ver un muchacho que volaba. Porque creí. Cuando uno cree, obedece. Cuando uno obedece, está bajo la bendición de Dios. Por eso muchas personas dicen creer en Dios. No, mentira, usted cree en una religión, no le cree a Dios. Porque aquel que le cree a Dios, obedece lo que Dios dice. Es el tiempo de apartarnos de nuestros malos caminos, de volvernos a Él en sinceridad. La iglesia es el acto profético sobre la tierra, tiene el mensaje de salvación, tiene la esperanza, tiene la fe para revertir las situaciones. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido. Mucha gente está afligida y el mundo la afligirá más y la crisis la va a afligir más. Dios quiera y Dios nos guarde y guarde a Argentina de lo mismo que está pasando en distintas naciones de la tierra. Que la iglesia pueda hacer un vallado de oración, de intercesión tan fuerte, tan poderoso, donde las naciones, no entren, no hagan daño que el virus está haciendo en muchas naciones de la tierra. Que la iglesia pueda hacer esa voz profética. ¿Saben? Mucha gente no cree en esto. Porque una persona de fe le creerá a Dios sobre todas las cosas. Él le dijo, comenzó a hablar y comenzó a decirle, oíd la voz, oíd a Jehová. Mañana a esta hora todo volverá a la normalidad.
Mañana a esta hora todo volverá a ser normal. Comienza a anunciar, comienza a declarar en los aires: Padre, en el nombre de Jesús, el virus se seca. Tú tienes el poder para secar. Miren, te voy a enseñar algo más que no tenía pensado hablar. Dice que un día Jesús iba por un lugar y tenía hambre. Y dice que él tenía hambre. Y dice que se acercó a una higuera, la higuera estaba florecida, pero no tenía un fruto. Y dice que maldijo a la higuera porque no tenía fruto. Se fue, y cuando volvieron, sus discípulos vieron que la higuera, que estaba maldecida, se había secado. Y quedaron asombrados, y Jesús le dijo: el que cree, todo es posible. Si tuviera fe como un grano de mostaza, pedirías y habría respuesta. Comience a maldecir. Y escúchenme, tómenlo con el contexto que le estoy diciendo. Comience a maldecir el virus. Te maldecimos, virus, en el nombre de Jesús. Te secás. Te secás. Y te vas a secar en el nombre de Jesús. Y no importa si no encuentran la cura, nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Te secás. Comience la iglesia a anunciar. No, iglesia, no sea parte de las voces de terror. Argentina, en el nombre de Jesús, la inflación, la hiperinflación no entrará a tu territorio en el nombre de Jesús. Por más que algunos lo quieran y muchos quieran que eso suceda, serán liberados en el nombre de Jesús. Habrá príncipes que hablan de poderosos que harán lo posible para que la cosa funcione mal, porque siempre hay un debate de poder, siempre en el fondo hay un debate de a ver quién controla, quién gobierna, quién maneja las cuestiones. Pero una de las cosas que uno tiene que comprender en esta noche, la respuesta, la voz profética, no está en los políticos de la tierra, está en la iglesia. Comienza a anunciar lo que Dios te está diciendo. Hiperinflación, no vas a entrar en el nombre de Jesús, te vas a secar. En el nombre de Jesús te vas a secar. Virus, te vas a secar en el nombre de Jesús. Bendecimos a Argentina. Argentina tiene un encuentro con Dios. No te vas a alejar más de Dios, Argentina. Te vas a volver a Dios. Vas a ser transformada, vas a ser tocada por Dios, Argentina. Vas a experimentar un avivamiento. La idolatría va a ser quebrantada en el nombre de Jesús. Todo lo que se planeó en la oscuridad, por decirlo de una manera que estaban oscuros, sino en lo oculto, será puesto a luz en el nombre de Jesús de Nazaret, y caerá por tierra toda estrategia y todo argumento del enemigo. Declaramos que Argentina será bendecida. Esa es la oración. Comienza a orar por la nación de la tierra. Dios hará cosas muy fuertes sobre esas naciones en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a invadir esas naciones. Porque el Dios que nosotros predicamos, que nosotros hablamos y enseñamos, nunca perdió una batalla. Todo se hace al pie de la letra de lo que Él dice. Cuando Jesús fue crucificado, yo puedo imaginar la fiesta que habría en las tinieblas. Oh, matamos al Hijo de Dios, lo crucificamos, se abortó el plan. Todo lo que Dios había planeado, el Padre había planeado. Y esto para algo, para enseñar un poco más del discipulado. ¿Saben? Los ángeles también tienen libre albedrío. Pueden obedecer como desobedecer también. Dios no crea robots. Dios no crea robots. Los ángeles tienen la capacidad de decidir. Si no tuvieran la capacidad de decidir, no se hubieran revelado en el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió y qué es lo que pasa? Es que cuando vieron que el Hijo del Hombre había muerto, el Jesús, el enviado, el Mesías, lo habían derrotado. Hay un texto bíblico que dice: todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por medio de Él son sustentadas. Lo que le llamó la atención a Satanás es que a pesar de que había matado al autor y consumador de la vida, la cosa seguía girando, la tierra seguía girando, el sol seguía apareciendo, no había ningún cataclismo en el universo, no había ninguna destrucción. A mí me gusta el pasaje que dice que descendiendo a lo profundo, tomó cautiva la cautividad. La muerte fue derrotada en Jesús.
La muerte fue derrotada en Jesús. Yo quiero invitarte en esta hora que confíes en Jesucristo, que deposites tu fe en Jesucristo, que comiences a decirle: Señor, yo asumo un compromiso. Oíd, voz de Jehová, iglesia, en ti está la respuesta. Tú eres la respuesta para esta tierra. La iglesia que pastoreamos con Romina, me han oído decirlo cientos de veces, no está ni en el peronismo, ni está en el PRO, ni está en la UCR, no está en un cráneo, no está en un Illuminati, no está en un pacto que se va a hacer a través del Papa, sino que estará a través de la iglesia de Jesucristo, que ha sido vivificada por el Espíritu Santo, que ha creído y que se mueve bajo esas dimensiones. Es el tiempo de que te levantes y que resplandezca. Es el tiempo que te levantes y comiences a resplandecer. Es el tiempo que te levantes y comiences a hacer lo que Dios tiene para tu vida. Llegará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el día que estés delante de Él le dirás: Señor, creí a la palabra, me moví por la palabra, por eso acá tenés los discípulos que gané para ti. Acá tenés a todo lo que yo he ganado para ti, en el nombre de Jesús. ¿Saben? Hay hombres, y esta es una palabra para los hombres. Tú eres el sacerdote de la casa, la persona más espiritual, la persona que más ora, que más clama, que más intercede, la persona que recibe del Padre instrucciones y la comparte con su casa. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de abrazar la fe, de abrazar el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje no es la Escritura. El mensaje somos. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Él te transformó. Es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de volverte ese hombre, esa mujer de Dios, de dejar de jugar con las cosas de Dios, de ser un tibio, ¿viste? Jovencito, jovencita, adolescente. Nosotros nunca le llamamos adolescente porque para nosotros no adolecen, son pre-jóvenes. Entonces es tiempo de que comiences a volverte a Dios de todo corazón. Que el Espíritu Santo traiga esta convicción a tu vida. Es tiempo de volverme a Dios. Es tiempo de que yo oiga la voz de Dios. Y oír la voz de Dios es poner por obra. Comienza a leer la Biblia, comienza a orar todos los días de tu vida. Enciérrate en tu cuarto, en tu habitación y levanta un clamor a Dios. Levanta clamor a Dios. El Dios que ve los secretos te recompensará en público. Saben mucho más de los juegos, ¿no?, que de lo que saben de las Escrituras. Y no estoy diciendo que está mal, pero la Escritura te dará el entendimiento para sobreponerte bajo toda adversidad. ¿Saben? La Biblia es inspirada por Dios, pero a pesar de ser inspirada por Dios, está escrita por hombres que atravesaron situaciones difíciles. Eliseo estaba también envuelto en la crisis, pero fue un hombre que no perdió la visión. Cantamos hace un ratito: abre mis ojos como le abriste a Eliseo. Creo que decía algo así la canción, si mal no recuerdo. Abre mis ojos como le abriste a Eliseo. Eliseo podía ver a Dios. El rey estaba desesperado, la gente estaba desesperada. Eliseo, tipología de Cristo, de la iglesia, tenía puestos los ojos en aquel que estaba sentado en el trono. Es el tiempo que te abras tus ojos. Es el tiempo que abras tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, en esta hora, que los ojos de tus hijos se abren. Se abren. No los ojos naturales, sino los ojos espirituales. Los ojos que pueden verte sentado en el trono y con autoridad y gobierno rige sobre las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra hacen lo que tú dices que hagan. Muchas veces, Señor, tú permites, por causa de la maldad del hombre, que las tinieblas, el sistema de Satanás,
entra en nación en la tierra y las corrompa. Pero tú eres el Dios misericordioso que tienes el poder, la autoridad y el señorío. De que entre esas naciones de la tierra siempre has guardado un remanente santo. Gente que te ama, gente que te obedece, gente, Señor, que está dispuesta a caminar bajo tu voluntad. Ahora, oye la oración de tus hijos. Oye el clamor de tus hijos. Oye la oración de cada uno de ellos, Señor, que han afligido su alma en medio de una generación perversa. Hay profetas en todas las naciones de la tierra, y no es que tienen el cartelito de profeta, sino que profetizaron en medio de la adversidad y declararon en medio de la adversidad la bondad de Dios, como Daniel, como Nehemías, que se humillaron delante de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, que tomó el lugar de los culpables para volvernos inocentes delante de Dios. Así que en esta noche es tiempo de oír la voz de Dios. Y cuando oyes la voz de Dios, tu vida será transformada para siempre. Padre, abre los ojos, abre los oídos. Se termina el tiempo de la iglesia de la farándula, ¿sí? De esa iglesia que solamente es cosmético, mensajes optimistas. El optimismo nunca generará fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, lo que está escrito. En el tiempo de una iglesia empoderada en las escrituras, envuelta, expertos, como un neurocirujano que sabe dónde tiene que cortar para no afectar la vida de una persona. Así que declaramos en el nombre de Jesús que eso comienza a suceder ahora. Se abre, viene una pasión por las escrituras, viene una pasión por la presencia de Dios. Oye la voz de Jehová, enciérrate en tu cuarto, levanta oración, levanta clamor, levanta intercesión, comienza a hablarle a las enfermedades, a la miseria, a la pobreza. Te vas a secar en el nombre de Jesús. ¿Saben? La idolatría es uno de los grandes principios que trae miseria a las naciones. Es el tiempo de volvernos a Dios, renunciar. Estaba leyendo ahí algunos testimonios de personas que salieron de adoradores de Sana Muerte, adoradores de Gaucho Gil. Será tiempo de ser liberados en el nombre de Jesús. Hoy mucha gente va a llegar a Cristo. Hoy, esta noche, a través de este mensaje, quiero invitarte a que lo compartas, que lo hagas llegar a todos tus amigos, contactos, porque mucha gente va a oír la voz de Dios y se volverá a Dios de todo corazón. Así que quiero invitarte, si te alejaste, vuelve a Dios. Si nunca confiaste en el Señor, entrega tu vida a Cristo. Y quiero guiarte en una oración. Y esta oración es muy sencilla y dice así: Padre, perdona mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que en esta misma hora todos mis pecados sean perdonados. Hazme un rey y sacerdote en el nombre de Jesús. Y declaro ahora que el Espíritu Santo trae convicción a mi vida y me guía a la verdad, y la verdad me hace libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hacernos llegar al teléfono de la iglesia, al WhatsApp 2954 80 78 10. ¿Sí? Si estás fuera del país, hacelo por favor agregando más 54. Pero también quiero invitarte en el nombre de Jesús que nos hagas llegar, si no, por un mensajito al Messenger de la iglesia. Así que te bendecimos, declaramos el favor de Dios sobre tu vida, te amamos, y sobre todas las cosas sabé que estamos orando por tu vida.